la expresión tan fuerte que se utiliza en este versículo, porque por fe andamos, no por vista. Si en este momento nos pusiéramos a meditar, a reflexionar en nuestro diario vivir, en las actividades diarias que nosotros realizamos comúnmente, y pensáramos en cuáles de todas estas actividades estamos aplicando la fe, cuáles de todas estas actividades que diariamente hacemos requieren fe. Medite un momento. ¿Sí está meditando o nada? Me está viendo. Bueno, pues en realidad, hermanos, en todas las actividades que nosotros realizamos, nosotros requerimos fe. Le voy a poner un ejemplo de ello. Si usted va a comer, lo hace con fe de que será alimentado, de que será nutrido. Si usted va a trabajar, lo hace con fe de que al final de la semana a usted se le va a pagar un salario. Si usted viene a la iglesia, viene con fe de que va a recibir de Dios. Si usted estudia para un examen, tiene fe de pasar ese examen. ¿Me explico? Si usted siembra una semilla, está requiriendo fe o está utilizando fe porque cree que de esa semilla va a germinar, se va a volver una planta. Y si esa planta usted diariamente la riega, lo está haciendo con fe, porque esa planta va a crecer con esa agua. ¿Me explico? Todas nuestras actividades cotidianamente requieren fe. Y eso nos habla de que hay como distintos tipos o niveles de fe, pero diariamente utilizamos la fe. Bueno, hermanos, ¿y qué es la fe? Y este es el título de esta predicación. ¿Qué es la fe? Es una certeza, amén, de lo que se espera. Y mire, quiero comentarles 3 definiciones que da la Real Academia Española. Las clasifica en 3 aspectos. El número 1 dice que es un conjunto de creencias que una o varias personas pueden tener. Son creencias. Un ejemplo de esto. Vamos a pensar que usted, no sé, tiene alguna enfermedad y alguien o varios le dicen, ¿sabes qué? Hazte un licuado de ajo con cebolla y luego le echas ajonjolí, le echas orégano y luego lo pones a hervir. Y ¿sí me explico? Eso viene siendo creencias sobre algo. La otra clasificación es una confianza o un buen concepto que tenemos sobre una persona o una situación. Si seguimos en el mismo ejemplo de estar enfermos, quizás decimos, ve con tal médico, es buenísimo, él le va a atinar. Y hasta lo recomendamos porque, ¿sí me explico? Estamos teniendo una confianza en una persona o en una situación. O en ocasiones estamos pasando por, no sé, ¿qué se me ocurriría? Que compra un billetito de la lotería y hasta cierto punto, un cachito, hasta cierto punto nosotros tenemos esa esperanza, ¿no? de llegarlo a sacar. Y por último, la Real Academia Española clasifica la fe en un término teológico y ellos dicen que la fe en este sentido es afirmar la revelación de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios es. Sin embargo, es muy, muy simple este significado porque usted sabe que la humanidad a lo largo de su existencia ha tenido múltiples dioses con D minúscula. Y para ellos aplicaría este significado. Ellos están creyendo en lo que supuestamente un Dios dijo. Entonces, nosotros no podemos tener este tipo de definición o de concepto sobre la fe.
Y para tener un concepto correcto, hermanos, de la fe, es necesario ir a la palabra de Dios. Recuerde el texto que acabamos de leer, porque por fe andamos, no por vista. Por fe, no por vista. Entonces, la Biblia dice que la fe nos da una definición y luego nos ayuda a entender la fe. En Hebreos 11:1 dice lo que mencionaba el hermano, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es certeza, es esperar y es convicción. Certeza, ¿qué significa? Certeza es seguridad. Nosotros estamos seguros de algo, de lo que se espera. ¿Esperar de qué? Que Dios puede obrar en cualquier situación. Esa es el significado bíblico de la fe. Estar seguros de que Dios puede obrar. Y luego sigue diciendo, la convicción de lo que no se ve. Convicción es estar convencidos, netamente convencidos de que Jesús ya llevó en la cruz nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestro pecado. Amén. La fe, hermanos. Mire, le voy a poner un ejemplo, siguiendo con la línea de una enfermedad física. Usted ha escuchado a personas que dicen, no, yo tengo fe en Dios, que fe que me va a sanar, fe que me va a curar. Y yo estoy esperando mi milagro y lo estoy esperando y lo estoy esperando. Y esto no es un juicio ni prejuicio. Sin embargo, cuando nosotros estamos en esta actitud, pero nuestra fe en realidad es recibir el milagro, estamos mal. Eso no es fe. Y no quiero llegar a rebrujarlos. Cuando nuestra fe está puesta en el milagro, deja de ser la fe bíblica. Sigue siendo la fe que nos está diciendo la Real Academia Española, la fe que todos conocemos, pero deja de ser la fe bíblica. ¿Por qué? La verdadera fe es seguridad de aunque Dios no me conteste esa petición, aunque yo no reciba esa petición de milagro, Dios puede hacerlo, aun cuando no lo haga. Dios lo puede hacer. Usted sigue estando seguro de que Dios, aún sin contestar, Él puede obrar. Amén. Y que Jesús ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros en la cruz. Amén. Esa es la fe bíblica, no la que tradicionalmente usamos. Dios, hermanos, debe ser el objeto de nuestra fe, no el milagro, no el anhelo, no el deseo de nuestro corazón. Dios debe de ser el motivo de nuestra fe. También, hermanos, en la Biblia encontramos algo que dice en Hebreos 11:6, que la fe nos sirve para agradar a Dios. El texto dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si nosotros nos acercamos creyendo, dice, al utilizar esta palabra se está refiriendo a tener fe, a creer. Nosotros si nos acercamos a Dios creyendo, estamos afirmando que Él es real en nuestra vida. Amén. Y que Él puede contestar cualquier petición. Fíjese, la palabra galardonador significa que Él premia. Eso es galardonador. Que Él premia a los que le buscan. Y teniendo en cuenta la definición de fe, hermanos, tanto la que encontramos de una forma secular y la definición bíblica, podemos comprender que la fe
es esencial, es de las más importantes en una doctrina cristiana. Si nosotros queremos agradar a Dios, va a ser imposible si no tenemos fe. ¿Me explico? Entonces es necesario que nosotros la desarrollemos. Es necesario que nosotros aprendamos a diferenciar cuál es una fe que es simple, que va desde un concepto sencillo de la credulidad, o sea, de creer cualquier cosa, pero irnos directamente a la fe bíblica. Y estas dos fees son totalmente opuestas, hermanos. Mi pregunta es, ¿en cuál de ellas está usted ahorita puesto o caminando? En la fe simple, en la que es algo sencillo, que sí, voy a la iglesia los domingos porque ahí está Dios. Sin embargo, nosotros no tenemos ni la seguridad, ni la esperanza, ni la convicción. Y para ello quisiera comentar bíblicamente cómo es que se adquiere la fe. Para empezar, hermanos, en Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, por medio de la fe es que somos salvos, pero esto no es por nosotros mismos, sino porque es un regalo de Dios. La fe que requerimos para ser salvos es el regalo de Dios hacia nosotros que nos permite ser salvos. Mire, es un regalo y Él lo puso a cualquier ser humano. Todos los seres humanos tenemos fe. Todos, no hay uno que no. Sin embargo, el ser humano decide dónde depositar su fe. Nosotros decidimos si la fe que tenemos la depositamos en cosas, en objetos, en personas, en situaciones, en creencias, o la depositamos en Jesucristo. ¿Me explico? Todos tenemos fe. Aún la persona que se atreva a decir yo no creo en Dios, ahí se ve reflejada su fe, en esa creencia que él tiene. ¿Me explico? Bien, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, hermanos, estamos escogiendo creer en su venida, creer en los milagros que Él hizo, creer en el sacrificio que Él hizo. Y creemos que esto es real y que por medio de ello es que nosotros recibimos salvación. Esa es la fe bíblica. También, hermanos, déjeme decirle que la fe, aparte de que es un don, digamos que es el único don que es a su vez un fruto del Espíritu Santo. Y esto es muy interesante. Si recordamos cuáles son los frutos del Espíritu Santo que están en Efesios 5:22, podemos decir que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si nosotros revisáramos todos los dones que se ven reflejados en la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que ni uno se repite. O sea, un don contra un fruto, solamente la fe. Y esto me hacía reflexionar, hermanos, porque la fe no es solamente un regalo, la fe requiere desarrollarla. Nosotros requerimos desarrollar nuestra fe. Todos, hasta este punto, estamos en conocimiento que todos hemos recibido fe. Ahora falta desarrollarla. Quisiera poner un ejemplo ¿usted sabe qué es la masa muscular? Todos aquí, ustedes tienen músculos, hermanos, ¿sí? Todos tenemos músculos, unos más chiquitos y otros no tanto. La fe es como el músculo. Usted, me imagino que ha visto a personas que están bien musculosas,
muy musculosas. Pero estas personas, para que ese músculo haya llegado hasta ese punto, tuvo que haberlo ejercitado mucho. Y yo no sé si usted ha estado en un gimnasio, yo lo he hecho y me declaro cobarde porque no soporto el ardor después de haber intentado hacer unas pesitas. Entonces, como yo no puedo ejercitar ese músculo, así está, chiquito. Sin embargo, estas otras personas, aparte de ir a un entrenamiento físico, hacen cosas extras como una alimentación. Hay aquellos que utilizan suplementos, ya sea para quemar grasa o ganar músculos, y aún hay aquellos aún más arriesgados que se inyectan cosas dañinas para el cuerpo. Lo que quiero llegar con este ejemplo es que así como todos los aquí presentes tenemos músculo, de nosotros depende qué tan desarrollado los tenemos. Y si esta persona que tiene unos músculos tan fuertes deja de hacer ejercicio, deja de llevar ese régimen alimenticio y de consumir ciertos suplementos, lo más evidente es que esa masa muscular que había ganado se vuelve a hacer chiquita. Nosotros, espiritualmente hablando de este don y de este fruto, es algo idéntico. Nosotros ya lo tenemos, hermanos. Ya lo tenemos. Mi pregunta es, ¿en qué lo estamos depositando? Mi segunda pregunta es, ¿lo estamos ejercitando? Y hay que entender que para empezar, hay que distinguir si la fe que Dios ya me ha regalado, la estoy poniendo en Jesús. Y para empezar de ahí, si no es esa nuestra realidad, lo invito a que lo reconsidere. Pero si lo ha puesto en Jesús, esta pregunta sí aplica para nosotros. ¿Cómo estamos ejercitando nuestra fe? Amén. En Santiago 2:17 dice que la fe sin obras son muertas. Mire, sabe que sabe que la fe se manifiesta a través de nuestras obras. Se manifiesta, hermanos, a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras decisiones. La fe se evidencia. Y Santiago sabiamente decía, la fe sin obras son muertas. No puedes creer en Jesús si no amas al prójimo. ¿Me explico? No puedes decir amar a Jesús si no lo dejas todo por Él. ¿Me explico? La fe sin obras es muerta. Una forma de desarrollar la fe, hermanos, es leer la palabra de Dios. En Romanos 10:17 lo dice, que la fe viene por el oír. ¿El oír qué, hermanos? Amén. El oír la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere incrementar su fe, escuche la palabra de Dios. Escúchela, medítela. Y todos vamos a cambiar. Amén. Todos los que practiquemos esto. Si tiene su Biblia y quiere acompañarme a Isaías 45. Isaías 45, versículo 5 al 6. Dice así: Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová, ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Si nosotros no escuchamos esta palabra, no se va a desarrollar en nosotros esa parte de la fe donde estamos creyendo en
totalidad que Jehová es el creador de todas las cosas. En primera de Juan 5:13 dice: estas cosas he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En el versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Al meditar, al escuchar esta palabra, vamos generando fe. Por eso es muy importante que nosotros practiquemos el escuchar la palabra de Dios. En Juan 1:12 dice que los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Se goza, somos hijos de Dios. La fe bíblica nos dice esto. El significado, el concepto nos lleva a entender que nuestra fe debe estar fundada única y exclusivamente en Dios y en su obra. Independientemente de nuestra situación, Él es Dios. Siempre ha sido Dios y jamás dejará de ser Dios. Esa es la fe, y para ello, hermanos, lo necesitamos leer, necesitamos escucharlo, necesitamos cantarlo, necesitamos hablarlo, necesitamos soñarlo. Amén. Para que esa fe se impregne, acuérdese, necesitamos desarrollar la fe bíblica, porque en esta fe bíblica nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que por medio de la fe es que somos salvos. Por eso es la importancia de nosotros desarrollar fe. También es importante, hermanos, porque recibimos perdón y salvación. En primera de Pedro 1, del 8 al 9 dice: a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El propósito de la fe bíblica es la salvación de nuestras almas. Amén. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, si no escuchamos esto, no vamos a tener el conocimiento o el convencimiento de que el propósito de la fe es la salvación de las almas. Jamás el propósito de la fe va a ser recibir un milagro. Jamás. Será un beneficio, pero jamás será ese propósito. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para aquel que tiene fe, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de la fe. También es importante, hermanos, desarrollar fe para que Cristo habite en nuestros corazones. En Efesios 3:17 dice, bueno, desde el 14 voy a leer, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Fíjese lo que dice, para que habite Cristo por fe. Si nosotros no tenemos fe en Cristo, ¿cómo pues podrá habitar Él en nuestros corazones? Si nosotros no creemos en su sacrificio, que Él tomó sus pecados, los arrebató y fue ante el Padre y dijo, hazme culpable a mí, que tu juicio caiga sobre mí en vez de Él. ¿Cómo pues tendremos a Cristo en nuestro corazón? Y sigue diciendo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por fe, hermanos, por fe. En Juan 14, versículo 2, fíjese lo que dice. Versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si Jesús no habita en nosotros por fe, ¿cómo pues podremos hacer sus obras? Y aquí nos lanza un reto, nos confronta, porque dice, Él las hará también. Leo nuevamente, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él las hará y aún mayores. Pero es necesario que habite Cristo en nosotros. Y hermanos, para que habite necesitamos fe. Amén. Necesitamos fe. Yo no sé si usted anhelaría, no sé si está pasando una situación difícil, levantarse con fe y declarar un milagro, y que ese milagro sea sucedido. Aún recalco, aún cuando la fe no debe de ser movido por los milagros, sino por el poder de Dios. Pero Jesús lo hizo. Hermanos, Jesús le dio vista a los ciegos, levantó paralíticos, resucitó a personas, hizo milagros extraordinarios. Y aquí dice que los que creen en Él, aún cosas mayores hará. Y más allá, hermanos, de un milagro evidente, que a alguien le crezca nuevamente un pie o cosas similares, el milagro más maravilloso, que es la salvación. Qué hermoso será que por medio de nuestra fe habite Jesucristo en nosotros y seamos usados como eslabón para salvación de nuestros seres amados, de nuestra familia, de nuestros jefes, de nuestros amigos. Qué milagro tan más grande es el de la salvación. Pasar de muerte a vida. Yo no sé si usted difiere con esto, pero me atrevo a decirlo, que es el milagro más grande, la salvación. Aleluya, hermanos. Pero también es importante que nosotros desarrollemos la fe para que venzamos al mundo. En Primera de Juan 5 dice lo siguiente. Espérenme que ya se me perdió. Aquí está. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5 dice lo siguiente.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Híjole, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Es importante que desarrollemos fe. Y lo dice la Biblia. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿No se goza? Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas por medio de nuestra fe. Tenemos la oportunidad. Si bien Cristo viene, y eso jamás lo vamos a cambiar, pero lo que sí podemos cambiar, que de aquí a que Él venga, más personas sean partícipes del milagro de la salvación, venciendo al mundo por nuestra fe. En el versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que habita, aquel en el que Jesús habita en su corazón. Aleluya. Hermanos, para vencer al mundo, Dios nos ha dado una arma, que es la fe. En Efesios 6:16 nos dice que usemos el escudo de la fe. No estamos solos. Dios no nos ha dejado, no nos ha tirado a la batalla nomás porque sí. Leía un comentarista que que el escudo al que se refería en esta porción de la palabra se trataba de un escudo grande que utilizaban cuando estaban en guerras y estaban en algo que se llama las avanzadas. Yo no sé si usted ha visto alguna imagen de esto. Cuando están en guerra, generalmente ponen a quienes, a personas con escudos, amén, y van al frente y van peleando. Nosotros, aun cuando estemos enfrente de la batalla, si tenemos el escudo de la fe, hermanos, saldremos ilesos de una muerte espiritual, porque recordemos que el propósito de nuestra fe es la salvación, es la vida eterna. También es importante que nosotros trabajemos en que nuestra fe crezca para que seamos diferentes. En 2 de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto es por medio de la fe. Hermano, si nosotros venimos a Cristo y de cierta manera seguimos practicando el pecado por el cual Jesús ya pagó en la cruz, permítame decirle que falta esa fe para que nosotros podamos hacer ese cambio, para que el viejo hombre quede atrás, para que entendamos que somos nueva criatura. Y eso no significa quizás que ya no tengamos tentación, no, significa que a pesar de la tentación, de la prueba o de la lucha, usemos el escudo de la fe y avancemos, recordando lo que dice la palabra, que Jesús nos comprende, que Él sabe todas nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestros padecimientos, porque Él pasó por ello. Jesús nos comprende, en Él tenemos un abogado. Aleluya. Hermanos, también es muy importante que nosotros trabajemos, desarrollemos la fe, para que ésta abra puertas para experimentar milagros. ¡Wow! Qué maravilloso será aquel día en que alguno, imagínese usted, el milagro que desee, que anhele,
en fe, creyendo en oración, se ha hecho porque hubo fe. Amén. La fe nos da la certeza de que Dios puede hacer hasta lo imposible, hasta lo que no nuestra mente, nuestro razonamiento no entienda. De todo ello, Dios tiene el poder para hacerlo. Podemos el día o en el pasado ver a Jesús haciendo milagros como los que comentaba hace un momento. Los ciegos recobrando la vista, endemoniados siendo libres de esas ataduras, el agua convirtiéndose en vino. Y en el último momento de su proceso de crucifixión, el mayor milagro, la salvación de un hombre por la fe que tuvo. Hoy, hermanos, quizás nuestra fe no alcance, o no sé si esto sea correcto decirlo, de que no alcance para ver a paralíticos levantarse, para ver personas que tienen enfermedades incurables ser curados. No sé si estoy en un error al decir, pero sabe, podemos empezar trabajando a la medida de nuestra fe, no irnos a las grandes ligas, iniciar por lo que tenemos a la mano, tener fe, esforzarnos para que nuestra fe crezca, y si ese matrimonio está dañado, sea reconstruido por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Si nuestras finanzas están heridas, están dañadas, sean reconstruidas y seamos sabios financieramente. Cualquier cosa que tengamos a la mano, ponerle la fe bíblica. La fe de una certeza de que Dios puede obrar en ello, y el día que a Él le plazca, lo hará. Lo solicite yo o no lo solicite. La fe es muy importante, ¿verdad, hermanos? Es demasiado importante. Y recuerde, andamos por fe, no por vista. Los creyentes cristianos debemos andar por fe, no por vista. Y es importante que cuidemos nuestra fe, porque hay cosas que pueden provocar que mengue. Una de ellas puede ser que no busquemos a Dios conforme a su palabra. Que no le busquemos, que no tengamos una adoración correcta, una alabanza correcta. Otra cosa puede ser que tengamos conceptos erróneos de la palabra de Dios y nuestra fe quizás sea distorsionada. Un tercero puede ser frecuentes periodos de desánimo. ¿Quién de ustedes se han desanimado últimamente? De esas que llega bien cansado del trabajo y dice, ay no, hoy no voy. Y nos quedamos. Y si esto es muy frecuente y dejamos de congregarnos, es muy probable que nuestra fe mengue, porque estamos dejando de escuchar la palabra de Dios. Aquí venimos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Y si estamos con esa actitud correcta, hermanos, nuestra fe debe de crecer. Y si no está creciendo, es porque no estamos escuchando la palabra de Dios a causa de una actitud incorrecta. Una cuarta situación puede ser pues la culpa o pecados no resueltos. En 1 Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí está hablando de un pecado que es codicia. Y dice que a raíz de eso se extraviaron de la fe. Hermanos, esto me da a entender que si nosotros tenemos situaciones no resueltas, podemos extraviarnos de nuestra fe. Y viene a mi mente la situación, el ejemplo de Sansón. Él estaba desobedeciendo y llegó un punto donde se extravió
de su fe, que era Dios, que era honrar a Dios. Y jugó tanto que nosotros sabemos perfectamente el desenlace. Al final él reconoció, se arrepintió. Sin embargo, hermanos, padeció. Y nosotros quizás pudiéramos perder la fe por una situación que no hemos resuelto. Quizás, hermanos, traemos rencor hacia alguien de nuestra familia. Y en la Biblia dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo y que debemos estar bien con nuestro prójimo. Y cuando nosotros traemos esa situación, es muy fácil que digan, no, o sea, es para los demás, pero para mí no, porque tú no sabes, Erika, todo lo que me hizo en la infancia o cuando estaba en la escuela, no sabes todo lo que me robó, o quizás no sabes la mentira que dijo de mí, me difamó tanto que me hirió tanto que no, yo no puedo perdonar, no puedo amar, lo podré tolerar, lo podré saludar hipócritamente, pero no lo puedo amar. Y estamos distorsionando la fe. Estamos saliéndonos del propósito. Amén. Y dice la Biblia que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, ¿seremos perdonados por Dios? No. Entonces, yo no sé si, yo no quiero reburujarlos con todo esto, pero viendo este sermón yo comprendía que la fe, hermanos, viene siendo como un engrane en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y era necesario tenerla en buenas condiciones. Hermanos, también pudiéramos perder la fe o que nuestra fe mengüe porque pedimos incorrectamente. Pudiera ser porque estamos dudando al pedir. De palabra lo decimos, pero lo dudamos. ¿Cuántas veces, si somos sinceros, hagamos este ejercicio de humildad, de sinceridad? Cada vez que oramos por las peticiones que se presentan aquí y que su boca se abre para decir, Dios, sánalo, Dios, que haya salvación, y todo lo que se ha orado, ¿ha sido con fe? Meditemos, quizás eso sea uno de los motivos por el cual no hay respuesta, que ese es otro tema. Pero al no haber esa respuesta, nosotros dejamos de creer en un Dios poderoso. Nosotros dejamos de creer en un Dios omnipotente, omnisciente, soberano. Creemos en un Dios que existe. La misma Real Academia Española habla sobre la fe teológica, donde se cree en lo que se ha dicho Dios. Y quizás estamos en esa situación y no en una convicción bíblica. Amén. Por último, hermanos, quiero leer ahí en Primera de Timoteo 6:12. Bueno, desde el 11 voy a leer. Esta carta fue dirigida a Timoteo del apóstol Pablo. Y Pablo le decía, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, y es que nosotros para tener amor tenemos que tener fe. Y es que nosotros para ser mansos tenemos que tener fe. Fe en que Dios, el galardonador, nos dará la recompensa. Fe en que aun cuando tenga que tragar bolitas, si eso lo ha mandado Dios, lo haré. Se da cuenta que la fe es indispensable, es algo esencial en la doctrina cristiana. Pablo le recomendaba a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe
echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y en la segunda carta que le envió Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, le dice, hagan de cuenta que le dice, Pablo, ¿te acuerdas que te dije pelea la buena batalla de la fe? Ahora le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Hermanos, sin fe no vamos a llegar a la meta. No sé si escuchó esto. Sin fe jamás va a llegar a la meta. Y Pablo le decía, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, hoy pasamos tiempos muy difíciles, y no solamente por una epidemia que está generando caos, pero si nosotros nos desviamos de la meta, de nuestra fe, que es Jesús, vamos a batallar. Recuerde aquella situación donde estaban en la barca y Mateo le dice a Jesús, si eres tú, Señor, dime que yo vaya e iré. Dijo, ven, soy yo, ven. Y empezó. Y mucho se nos ha enseñado sobre estos versículos donde Mateo empezó a ver la tempestad. Y la fe que tenía en Jesús, que le permitía estar sobre las aguas, menguó. A tal grado que él empezó a hundirse. Y me lo imagino que como con desesperación, Jesús, ayúdame, rescátame. Por haber desenfocado su fe. Aleluya. Tiempos difíciles son estos. No porque lo diga yo ni porque quiera alarmar. Esa es una realidad. Y más allá, insisto, de una epidemia, es una sociedad carente del temor de Dios. Una sociedad donde nos está forzando a aceptar cosas que no le agradan a Dios. Y si nosotros no estamos con una fe firme, una fe ejercitada, hermanos, las vamos a aceptar, las vamos a abrazar y las vamos a practicar. Esas cosas que a Dios no le agrada. Actitudes pecaminosas. Esta es nuestra realidad. Por falta de fe. Es urgente que nos paremos, que nos detengamos y analicemos nuestra vida espiritual, nuestra fe. ¿Por qué está aquí? ¿Qué le ha traído? ¿Su fe está fundada en Dios? ¿Su fe realmente, en su fe encontramos realmente que Dios es el objeto de esa fe? ¿O no? Me atrevería a decir que hay más de una persona que no tiene fe y que viene por rutina. Y quizá esta falta de fe es porque no ha tenido un encuentro con Dios. Los invito, hermanos, a que busquemos cada día. Todos hemos recibido la fe, porque es un don de Dios, todos. Pero necesitamos ejercitarlo porque también es un fruto. Y sin fe nadie podrá agradar a Dios. Cuando nosotros empecemos a trabajar más nuestra fe, hermanos, nuestra vida va a ser muy diferente. Muy diferente. Y no porque dejemos de sufrir ciertas situaciones. Y no va a ser diferente porque solamente tengamos cosas buenas en nuestra vida. No. Porque como humanos, hermanos, todos tenemos dificultades. Todos pasamos por temor.
por preocupación, por desesperación, por ansiedad. Pero la fe, hermanos, puesta en nuestro Señor Jesucristo, puesta en la obra del Espíritu Santo, nos levantará, y eso permitirá que las cosas las veamos desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y donde los otros dones y donde los otros frutos del Espíritu Santo se hagan evidente. Por medio de la fe podemos lograr tener paz. Por medio de la fe podremos tener gozo, porque entendemos que nuestro gozo no depende de las circunstancias. Entendemos que nuestro gozo depende de que Dios está con nosotros, que Él vela por nosotros, que Él está atento de nosotros. Aleluya. Tiempos difíciles son. Y sabe, hermanos, que tener fe no es tener un final feliz. Al menos aquí en la tierra, porque seguiremos teniendo situaciones de conflicto, situaciones dolorosas. Hermanos, hay muchos hermanos en Cristo que su fe es tan grande y están enfermos. Y en ocasiones decimos, híjole, pues si tuviera tanta fe, ¿por qué no se sana? Así como aquel ratero que estaba en la cruz, que le dijo a Jesús, pues si eres hijo de Dios, pues sálvate y sálvanos a nosotros, ¿no? Pero recordemos que nuestra fe, la fe bíblica, no es que sucedan cosas. La fe no es una varita de magia donde decimos, lo creo y ¡fum! Fue. No, la fe es que nuestra confianza está fundada en Cristo, que nosotros esperamos y creemos que Dios hará las cosas cuando Él quiera, porque su voluntad es agradable, es perfecta, porque sus caminos son mejores que los míos. Esa es la verdadera fe. Independientemente, hermanos, en qué situación esté, lo invito a que desarrollemos fe, porque esto nos conviene. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies?